podría ser replicado por Argentina si es que insiste durante mucho tiempo, metiendo mucho ruido y consiguiendo el apoyo de muchos países, sobre todo de América Latina, en esta América Latina que tiende a unificarse y a coordinarse a través de varios organismos, podría tener un efecto, ¿no? Porque hay que pensar que Inglaterra ya no es el imperio que era y tampoco era la potencia que era el año 82. Es una potencia mucho más disminuida hoy día. Hablemos de todas maneras de la reacción que han tenido los ingleses a esta interpelación que ha hecho la presidenta Fernández. La hizo ayer y pocas horas después habló a través de un comunicado de prensa el vocero del primer ministro. ¿De qué tamaño es, antes que eso, la señal de enviar, Daniel, al príncipe heredero, a Guillermo, al segundo en sucesión, a las islas en un barco de guerra de primera categoría? ¿Te parece potente? Que es, además, tiene que ver con lo que ocurrió en el 82, que se respondió de inmediato y con mucha fuerza a la invasión argentina. Es una señal. Él es piloto de helicóptero, un helicóptero Sea King, que son helicópteros de rescate, pero que se combinan con el buque, el HMS Dauntless, que es del tipo Daring, el tipo 45, son los buques más modernos del mundo en este momento. Ese modelo de destructor, Inglaterra está sacando el tercero en este momento. El que vaya a ese buque con el príncipe adentro no tiene nada de casual, digamos. Es un símbolo, el mejor buque del mundo, el príncipe, tiene una fuerza aérea con aviones Typhoon muy grande. El Typhoon es este avión, el Eurofighter que se llama, que se desarrolló entre 4 países durante décadas y que recién ahora está plenamente operativo en la Unión Europea. Inglaterra tiene una cierta cantidad de estos aviones y mandó un escuadrón muy importante a las Malvinas. En otro momento mandó un grupo de Tornado, después lo reemplazó por los Typhoon de nuevo. Y esos aviones son totalmente desequilibrantes, no hay nada en América Latina equivalente. Para la forma que se les pueda enfrentar. Además, el rey o la reina, en este caso Guillermo, el heredero, uno de los herederos, representa al Estado inglés. Es la presencia del Estado en las islas como es una demostración de la voluntad británica. Símbolo. Sí, las Malvinas no tienen un gran valor económico, Daniel, no tienen grandes riquezas, es básicamente terreno para pastoreo, la pesca también es una actividad muy relevante, pero no hay grandes riquezas en la tierra. ¿Qué relevancia tienen las Malvinas entonces para los ingleses? ¿Es particularmente estratégico tener un puerto amigo donde llegar en el Atlántico Sur? ¿Cuál es el tema? Es simbólico, pero también es estratégico. Es el control, en cierto modo indirecto, del Estrecho de Magallanes, que es un paso estratégico a nivel mundial. Como tú muy bien dices, la pesca tiene una enorme importancia y además han encontrado yacimientos de petróleo y de gas en la área. Y hay una expectativa de que algún día alguien va a invertir ahí y va a sacar petróleo en distintas cantidades. Un poco lejos, y se especula mucho sobre cuánto se ha encontrado y de qué calidad. Los ingleses lo han mantenido muy en reserva y los argentinos creen que estas reservas de petróleo y gas que han encontrado son muy grandes y por eso hay mucho interés también desde el punto de vista económico por eso. Pero yo creo que al final la razón por la cual existe esta disputa por las Malvinas o las Falklands es más bien simbólica. Es una cuestión de orgullo nacional, tanto para Inglaterra como para Argentina. Recordemos nada más una ubicación geográfica. Está mucho más cerca las Malvinas de Argentina que de Inglaterra. Está a 490, 500 kilómetros del punto más cercano. 480, sí, efectivamente. Exactamente, que es parte de la Patagonia Argentina, el punto más cercano a las Malvinas. Y está a 12.200 y fracción kilómetros de Inglaterra. De ahí me preguntaba yo qué tan viable puede ser para los ingleses cualquier extracción de riqueza, que sea petróleo o gas en la zona, ¿no es verdad? Bueno, los ingleses tienen posiciones así, tienen Asunción, que es una isla que está en medio del Atlántico, tienen esta que está al sur, tienen la isla Diego García en el Océano Índico, que ha sido clave para las operaciones del Golfo Pérsico y para las operaciones, no sé, en Somalia o en Afganistán, para toda la OTAN y para Estados Unidos también. Territorios de ultramar, que le llaman los ingleses. El informe Rattenbach que decidió desclasificar Cristina Fernández ayer Daniel, ¿qué expectativa hay sobre eso? Porque se supone que es un informe que estudia y va a fondo en las responsabilidades políticas, horrores políticos y además militares de la Junta Militar que mandó esta operación a las Malvinas. ¿Qué expectativa uno puede tener respecto de aquello? El informe Rattenbach critica mucho la coordinación que hubo entre la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Critica mucho la distribución de logística dentro de las operaciones. Había una suficiente logística, pero había una mala distribución en tiempo oportuno para que la gente se alimentara bien, se abrigara bien y pudiera operar durante los meses que estuvieron allá. También hay un análisis estratégico negativo de las circunstancias en que se desarrolló esto, que no se llevaron las tropas adecuadas, que no estaban adecuadamente vestidas para resistir el frío, que no se llevaron a las fuerzas especiales
o a los paracaidistas, o a más batallones de infantería marina. Hubo un batallón de infantería marina, el DIM 5, que fue el que tuvo el mejor desempeño. Y bueno, se analiza todo esto en forma combinada, es muy crítico con la Armada. Mueren cerca de 650 argentinos, entiendo, ¿no? Sí, 690, sí, efectivamente, o 649. Así que al final Rattenbach incluso propone fusilar a ciertas personas responsables. Por ahí el capitán de corbeta Astiz, que había estado en la Georgia a cargo de los Lagartos, que era un grupo de fuerzas especiales que tenía que resistir en Grytviken, que es el punto de la Georgia donde ellos estaban operativos, y prácticamente no combatieron cuando llegaron un grupo de fuerzas especiales inglesas y se rindieron rápidamente. Ahora, tal vez el gran error, Daniel, tiene que ver desde el punto de vista estratégico general con la decisión que se toma. Y no haber calculado o creer que Margaret Thatcher no iba a reaccionar como lo hizo finalmente enviando a la Armada y al ejército en pleno. El mismo informe critica también el diagnóstico estratégico global y el diagnóstico político. El no conocer la mentalidad de Margaret Thatcher y el suponer que Inglaterra no iba a reaccionar. Nosotros, antes de que Inglaterra reaccionara, ya sabíamos que Inglaterra iba a reaccionar en Chile. Y yo me acuerdo en esa época, toda la opinión pública y la prensa, cada vez que se escuchaba algo al respecto, se planteaba que Inglaterra iba a reaccionar con mucha fuerza y efectivamente 24, 48 horas después se tomaron las decisiones definitivas para reaccionar con mucha fuerza y mover la flota, que se movió como 72 horas después de los hechos. Así que cualquiera con cierto sentido común pensaba en forma distinta a cómo se diagnosticó en el gobierno argentino de la época. Que había otros objetivos para el público interno y no había mejor forma probablemente de aglutinarnos, ¿verdad?, a la opinión pública y poner a todos los argentinos detrás de la dictadura que una guerra. Bueno, estaba relacionado también porque hubo una crisis, el 81-82, una crisis mundial que afectó mucho a Chile y afectó a toda Iberoamérica. Y el gobierno argentino se sintió muy afectado en su popularidad por esta crisis que era mundial, que derivaba de la crisis del Golfo Pérsico, de Irán, que había caído el Shah, después que había estallado una guerra entre Irán e Irak, eso creó una crisis del petróleo que generó una crisis económica mundial y afectó mucho a América Latina. Entonces eran factores externos, pero la Junta se sintió muy amenazada por la reacción de la opinión pública argentina y pensó que quizás con una guerra de las Malvinas, donde todo el mundo necesariamente los iba a apoyar, podían reivindicarse y podían conseguir el apoyo que ahora, respecto del contenido del Rattenbach, Daniel, ¿podría haber ahí alguna ratificación de lo que ya se ha sabido y se ha dicho acá y se ha escrito de lo que fue la colaboración de Chile durante la Guerra de las Malvinas en favor de los intereses británicos? Chile estaba operando neutralmente y oficialmente era un Estado neutral. De hecho, no se permitió que se operara desde Chile con fuerzas británicas hacia Argentina, como Inglaterra en algún momento lo pidió. Pero efectivamente nosotros estábamos muy interesados en que se desarmara el dispositivo militar argentino, porque Argentina nos había amenazado a nosotros. Y si Argentina en cierto modo tenía éxito en las Malvinas, de repente se iba a producir una invasión sobre Chile, y eso era evidente. Entonces, a nivel secreto y a nivel reservado, se hizo un esfuerzo por apoyar indirectamente a Inglaterra. Daniel, estamos terminando. Si pudieras hacer un pronóstico respecto del destino que va a tener esta reclamación argentina y este calentamiento de relaciones o tensión de relaciones entre británicos y argentinos a propósito de estos 30 años, ¿tú dirías que va a llegar a alguna parte o puede, conforme pasan los 30 años, se disminuye la presión sobre la fecha, bueno, puede ir pasando también el interés mediático y terminarse en nada esto? Bueno, nadie sabe lo que va a pasar. Yo creo que ahora, cuando se cumplan los 30 años, va a haber mucho ruido. Y va a haber bastante apoyo a América Latina, a Argentina. Y Chile, fue muy moderada, va a apoyar a Argentina, pero no va a permitir el escalamiento hasta el punto de los embargos y hasta el punto de impedir los vuelos o el acceso marítimo. Que Chile no va a estar nunca en esa parada. Hay que recordar en todo caso, Daniel, que en Malvinas viven cerca de 300 o 400... 300 chilenos, 296. Así es. Sí. O sea, para Chile no es una decisión fácil embargar a Malvinas porque evidentemente tiene intereses de chilenos ahí. Nosotros propiciamos un entendimiento en el mediano plazo, en el largo plazo, entre Argentina e Inglaterra, para que se complementen en las islas y de algún modo en el futuro lejano, cuando Inglaterra, por razones de su poder relativo, Argentina va a ir aumentando su poder relativo en el tiempo, Inglaterra va a ir disminuyendo su poder relativo en el tiempo, se entiendan y haga un traspaso pacífico y gradual. Pero lo que nosotros no queremos es la confrontación y este escalamiento. Y esta un poquito de histeria que se está produciendo primero en Argentina y que después se va
desarrollado también el resto de Iberoamérica. Le tenemos que agradecer a Daniel Prieto, consultor en temas internacionales, habernos acompañado hoy día en Mano a Mano con este tema que está copando agenda. Daniel, muchas gracias. Encantado. Con ustedes más mañana en Mano a Mano. Mano a Mano.